Y bueno, sean bienvenidos a un nuevo programa de Lleno de Verdades, el segundo de esta tercera y última temporada. Hoy estoy con el placer enorme de estar con Moisés, pastor de la iglesia de Hebrón. Una iglesia que cuando yo llegué me abrazó, que cuando llegué sentí que ya era parte de hace mucho tiempo, que tengo muchos amigos, que los veo muy seguido a todos incluso. Sí. A todos los veo muy seguido. Bueno, mi principal amigo es Mati, que por el cual los conocí también. Y bueno, es un honor terrible tenerte acá, hablando sobre un tema tan importante que lo entendí en profundidad cuando los conocí incluso, que es sobre las naturalezas. Así que no, muchas gracias de verdad por estar. Tuvimos nuestras complejidades, pero se logró. Se logró y por suerte lo estamos haciendo. Así es. Voy a arrancar con unas pequeñitas entrevistas para conocerte a vos y una pregunta que me la guardé para hacerla acá. No la había hecho, y es ¿cuándo llegó el llamado pastoral? Linda pregunta, qué tremendo. Bendecidos, amados, los saludamos en el nombre del Señor. ¿En qué momento llega el llamado? Creo que cuando desperté al llamado. El llamado está en la persona, ¿no? Y cuando vos vas creciendo en la palabra, entendiendo la palabra, lo que son los ministerios, de repente te das cuenta que vos ya venís ejerciendo esa parte del llamado y despertás al llamado, cuando ya lo estás ejerciendo. A mí me pasó fuertemente, estaba en un campamento de jóvenes hace, creo que era el año 2002, más o menos, y yo me había vuelto a Cristo como hijo pródigo en el año 2000. El Señor me había llamado después de 20 años pródigo. Y estoy dando un taller, una enseñanza de la palabra a los jóvenes en un campamento. Y de repente me pasó que estaba como en dos personas, ¿viste? Estaba llevando el taller adelante como el Espíritu me daba, ¿no es cierto? Y yo estaba razonando y pensando de mí mismo. Y pensaba y decía, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué hago acá yo? Eso pensaba, parecía que medio cerebro pensaba eso y el otro, ¿viste? Seguía con la palabra, con el taller. Tremendo. Y ahí empecé a darme cuenta. Y me acordé de profecías que el Señor me había dicho, me había hablado cuando yo era chiquito. Cuando era niño, cuando era preadolescente, y me volvieron a profetizar cuando en el año 2000 vuelvo a Cristo. En una de esas reuniones se levanta una profeta y me vuelve a decir la profecía que las 3 veces me dijo lo mismo el Señor. Cuando era niño, cuando era preadolescente, antes de irme como hijo pródigo, y me lo vuelve a decir cuando vuelvo como hijo pródigo. La misma palabra, la misma profecía. Y ahí despierto, ¿no? ¿Por qué estaba enseñando? ¿Por qué estaba predicando el Evangelio? Y ahí empecé a despertar al llamado. La pregunta fue esa, ¿no? El llamado a enseñar la palabra, el llamado a pastorear. Cuando vos te das cuenta que la gente se te acerca, que vos le estás aconsejando, le estás orando, ministrando, que estás dando palabra, la vara, el callado de la palabra, le infunde aliento, estás pastoreando, pero no te das cuenta, ¿viste? Entonces, por eso te digo, entiendo, a mí me pasó que fue el despertar al llamado. El llamado creo que siempre estuvo, la profecía estuvo de niño, el llamado siempre estuvo, pero yo no lo podía ver, no lo podía discernir, no me daba cuenta. Pero después cuando despierto a lo que el Espíritu Santo hacía a través de mí, me doy cuenta que era eso, un llamado a pastorear, un llamado a enseñar la palabra, a ministrar. Y desde ahí que uno lo acepta, Tomás, ¿viste? Yo me di cuenta y lo acepté, digo, amén, Señor, cumplí tu propósito en mí. No pongo más excusas, yo me rindo a ti, Espíritu Santo, haz conmigo lo que tenga que hacer. Y eso fue muy bueno porque del momento que uno le rinde el corazón, la fe, todo al Señor, para que el Señor te utilice, el tema ministerial se alinea, se acomoda, porque el Espíritu Santo encuentra la buena voluntad, ¿viste? La fe, la certeza del hombre de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo tiene que estar convenciendo, se pierde mucho tiempo en la vida ministerial por no rendirse al llamado del Señor. No sé si eso contestó la pregunta, ¿no? Para mí fue un despertar del ministerio, ya lo estaba haciendo. Ya Dios me estaba usando en eso. Cuando desperté me aferré, le creí a Dios y me rendí.
Y eso empezó a andar, ¿viste? La gente misma te lo fue dando a entender también, ¿no? Claro, sí, las personas confirman los ministerios. Del momento que se acercan a vos, te piden un consejo, hermano, me da un consejo de la palabra. ¿Por qué te buscan eso? Porque saben que hay palabra, que hay enseñanza, que hay revelación. Por eso la gente busca eso. Todo eso es ministerial. Pero muchas veces lo vas a estar haciendo y vas a estar diciendo, no, yo pastor, no es para mí. Y Y estás ya lo sos. pastoreando, se te juntan 2, 3, 4 jóvenes a tomar mate con vos y vos le estás hablando. Eso me pasaba a mí. 3, 4 de la mañana, 4 o 5 jóvenes en mi casa, tomábamos mate, le hablaba de la palabra. Pastoreo, ¿viste? Ya se estaba haciendo. Sí. Había Bueno. dicho hijo pródigo, Sí. que para dar un pequeño resumen, ex participante de una banda de rock, que ahí fue como Claro, la época sí. en la que estabas apartado. ¿Cómo Sí. fue el volver? ¿Cuál fue la sensación, el momento? Tocar fondo. A mí me fue todo mal, todo se cae, todo lo que uno planeó. Humanamente hablando, como hombre humano, natural, todos esos planes se vinieron todo para atrás. Y toqué fondo, me acuerdo un día, y llego del trabajo a casa y me senté con el mate y me acordé de Dios inconscientemente. Yo nunca oraba, eh, había perdido la identidad. Me pasó la del hijo pródigo, tal cual. ¿Viste? Comiendo algarroba con los cerdos, una vida. Y me acuerdo que me acordé de Dios ese día, año 2000, y dije adentro mío, Dios, dije, qué mal que estaré yo, que no tengo ganas ni de ir a ensayar con la banda. Y me quedé en un silencio. Digo esa palabra y fue un silencio. Silencio, ¿no? Todo un silencio en mi mente, algo paró en mi mente. ¿Viste cuando la mente deja de pensar? Sí. Después compuse una canción que dice silencio, mi mente siente dejar de pensar. Parte de la letra de la canción. Silencio en mi mente. Y en ese silencio fue la voz tan clarita, tan claro oí. En el silencio, clarísimo, una voz suave, muy suave, me dijo así, mis ovejas oyen mi voz, me conocen. Hizo una pausa y me dijo, y me siguen. Cuando yo escuché eso, sentí como un abrojo que salía de mis ojos, así. Algo como un abrojo, sentí un ruido que salió de mis ojos, mi vista, y vi la cara de mi padre, mi madre, la iglesia, vi la congregación cuando yo era chico, donde yo dejé de congregar 20 años atrás, empecé a ver todo eso. Y una voz que me decía, después entendí que era el Espíritu Santo, ¿no? Que me decía, este sos vos. ¿Viste? Sí. Después, leyendo la palabra con el correr del tiempo, me di cuenta que lo que el Espíritu Santo hizo ese día es afianzarme en la identidad. Yo había perdido la identidad de hijo. Lo del hijo pródigo, ¿de verdad? Que quería ser un jornalero. O sea, no se hallaba digno de ser llamado hijo. Ese fue el llamado. Llevándolo también del lado musical, ¿no? Sí. Hay una canción muy buena. No sé si tenés una guitarra para después tocarla. Después la tocamos, ¿sí? Ah, Como sí, la sí. guitarra. Viste, me quedo tranquilo para Sí. el final eso. Pero llevándolo al lado también al lado musical, ¿cómo es el lado de componer? Yo escuché las canciones, están muy buenas, me las pasó Karen, muy buenas todas las canciones. Sí. ¿Y cómo era desde el lado de componer? Acorde a lo vivido, las canciones que he compuesto son siempre pensando evangelísticamente. ¿Viste? Si bien uno ministerialmente yo no tengo un llamado de lleno a ser un evangelista, soy más bien maestro, pastor maestro en la palabra, pero a la hora de componer canciones fue evangelístico, fue pensar en mi vida, pensar en la necesidad de las personas, pensar en la problemática de la gente, lo que el Espíritu me ministraba, ¿viste? Y así compuse canciones, poniéndome en el lugar, y aparte habiendo sido hijo pródigo tanto tiempo, conociendo años la vida sin Cristo, la vida alejado, la vida de andar en la vieja naturaleza, bueno, por ahí pasaba la composición de las letras, ¿no? Y musicalmente, bueno, un poco de rock, ¿no? Yo vengo de la música secular y también cuando volví a Cristo formamos una banda
Jezreel, una banda cristiana. Estuve como 6, 7 años haciendo evangelismo en los boliches de Mar del Plata. En los boliches, Bailable Dios nos abrió muchas puertas en ese tiempo y tocamos muchas veces en los boliches, en lugares de música secular. Ahí íbamos nosotros como en un comando espiritual. Sí. No decíamos que éramos cristianos, nada. La gente se enteraba a las 2, 3 de la mañana cuando nos escuchaba cantar, hablar el mensaje. Ahí la gente decía, wow, ¿qué es esto? Claro, es muy distinto a todo lo otro. Claro, sí. Los integrantes de la banda de la banda ya cristiana son los mismos que cuando era antes, ¿no? Circular. No, son chicos cristianos. Sí, sí. No, lo secular fue otro tema. Los participantes de la banda, digo. Son chicos cristianos. La banda esa la formé yo en Ah, la iglesia. ya entendí, ahí entendí. En la iglesia, sí. Ah, pero pensé que eran los mismos, mirá. No. Ah, ahí quedó un error de información mío. En este tiempo estoy ahí con el baterista que tocábamos hace muchos años atrás. Es el tiempo de Dios para él. Ya tengo unas charlas con él. Está cerca ya, muy cerca de llegar al Señor. ¿Cómo fue el tema del discipulado y lo que fue la formación de Bron? Bueno, antes de Bron, Aposento Alto. Fue la primera, Claro, ¿no? sí. Aposento Alto fue el comienzo de todo. Sí, nosotros arrancamos en el año 2015 esta nueva etapa. Yo del 2000 al 2015 estuve sirviendo en una iglesia, una institución que es la que había fundado mi padre. A partir del 2015 empezamos con mi esposa nuestro llamado, el ministerio nuestro, y nosotros empezamos a predicar el evangelio, ¿viste? No estaba en nosotros un nombre, ¿viste? Solo siempre estuvo desde muchos años de que el Señor me llamó la frase participante de la naturaleza divina. PND, le hacíamos las siglas PND, participante de la naturaleza divina. Ese es nuestro lenguaje siempre, hablando, somos participantes de la naturaleza de Dios en Cristo. Bien, y el Señor nos abrió puerta en la rotonda del Gaucho. Y cuando yo voy a tomar posesión de ese lugar, a alquilar el lugar, hablo con el dueño, era en el primer piso, ¿viste? Y cuando voy subiendo el Espíritu Santo, cuando subo, el Espíritu Santo me dice aposento alto, ¿viste? Y se llamó aposento alto el lugar. Tuvimos 6 años ministrando ahí y el Señor nos abrió este lugar donde yo me crié, en esta casa. El Señor nos abre puerta acá en su propósito. Pero ya unos días antes el Señor me hablaba de Hebrón. De hecho, había predicado el mensaje, había enseñado a los hermanos sobre el momento cuando David empieza a reinar en Hebrón, ¿viste? Y Dios me dio la gracia de cruzarme con un profeta en la calle que no me alcanzó ni a saludar, solamente me habló como de 20 metros, me dice, siervo, me dijo, pronto viene su Hebrón. O sea, todo fue confirmado, ¿viste? Entonces por eso le pusimos al lugar Hebrón, ¿no es cierto? Obviamente que nosotros trabajamos en la institución Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina, o sea, somos parte de la Iglesia Pentecostal Argentina, ¿no? El lugar acá es, nosotros le decimos Hebrón por una cosa del espíritu, ¿no? Pero somos la Iglesia Pentecostal Argentina, ¿sí? Yendo al tema del programa, un tema que cuando lo entendí también me apasionó mucho, me atrapó mucho. Y que me ayudó mucho también a lo que es guiarme en el día a día, ¿no? El empezar a reconocer las naturalezas, el empezar a entender de qué forma estaba actuando yo también, Claro. que cosas que yo decía, esto está bien, y después cuando vos lo veías en la Biblia, de decir, no, por ejemplo, la más fácil, la de excusarse. Claro. Me di cuenta Sí. que excusarse de algo era de una naturaleza pecaminosa. Claro. Y así fue entendiendo muchas cosas, y por eso me pareció un tema muy bueno, Sí. y no había muchas dudas ni muchas opciones de que fuera como el indicado para poder enseñar esto. Sí. Recién hablábamos en la previa. ¿Hace cuánto más o menos que viniste estudiando este tema? De las naturalezas, 2003 más o menos. Yo te contaba que lo más fuerte de inicio que Dios trató con mi vida fue la doctrina de los apóstoles, ¿viste? La parte de la presciencia, de la predestinación, de la encarnación, de la justificación, la redención y la regeneración, santificación, glorificación, exaltación en los lugares celestiales. Eso fue que Dios me dio mucho de eso, ¿viste? Me llenó el Señor de esas cosas. Y lo que vino después es hacerme entender las naturalezas, porque la doctrina de los apóstoles solo aplica al Hijo, solo aplica al que es Hijo de Dios.
nos conoció antes, a los que antes conoció, presciencia, a los que antes conoció en Cristo. O sea, que toda la doctrina apostólica aplica a la nueva criatura en Cristo Jesús, al odre nuevo, a la vasija nueva que el alfarero hizo, ¿te acordás, Jeremías? Sí. La nueva vasija. La primera es Adán, la segunda es la nueva criatura en Cristo Jesús. La primera es Adán, que pecó y se arruinó, ¿no? Es la revelación del Espíritu. Entonces todo eso el Señor me fue llevando, pero el punto de las naturalezas fue como en el año 2003. 2002, 2003. El Señor empezó a tratar con mi vida, obviamente. Primero conmigo. Fue primero fue vos. Claro, conmigo, sí, totalmente. El punto de quiebre que tuve fue en Romanos capítulo 7. El quiebre en mi vida fue leer Romanos. Pero cuando llego al capítulo 7, fue una explosión cuando leo por primera vez en mi vida San Pablo diciendo, de modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso fue una explosión para mí. Automáticamente el Espíritu Santo separó el yo del pecado. ¿Viste? De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces empecé a ver naturaleza de pecado, naturaleza carnal, por un lado, naturaleza del yo humana, por el otro, y la naturaleza de hijo de Dios, nueva criatura, por el otro. Así fue que se empieza a revelar el porqué de las tres cruces, ¿no? Porque en la crucifixión hay tres cruces, tres representantes ahí. Es el plan divino, porque Dios le muestra a toda la humanidad tres cruces. ¿Quién no conoce esa imagen, no? Sí. ¿No, Tomás? Más las películas que se han hecho, todo el mundo ha visto una imagen, son tres cruces. Sí, incluso sin ser estudiante de la Biblia, ya Claro, sabés, vos lo es ves. lo que sabés. Sí, sí. ¿Y qué se entiende como naturaleza? Naturaleza, hay significados seculares y el significado bíblico, ¿viste? Yo tengo anotado acá, a mí me encanta hablar sobre los significados humanos, naturales y las cosas bíblicas, para que no haya duda de esto, ¿no? ¿Qué se entiende por naturaleza? Significado secular, principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser. Fíjate vos. O sea, que naturaleza se entiende como el principio generador. Por eso siempre enseñamos en el discipulado que todo lo que hacemos, todo lo que generamos, todo lo que se obra, ¿sí? Es por causa de la naturaleza. Qué tremendo, ese significado no lo sabía. Bien, ¿cuál es el principio generador que te hace orar, Tomás? ¿Cuál es el principio generador que te lleva al Señor, al culto, a levantar las manos, a adorar? ¿Cuál es el principio que te genera eso a vos? ¿Cuál es el principio generador que quiere pecar, que quiere adulterar, fornicar, mirar pornografía, lo que sea de este mundo? ¿Cuál es el principio generador que te lleva a eso? ¿Y cuál es el principio generador que te quiere hacer trabajar 14, 15 horas para progresar económicamente? ¿Viste? Hay un principio generador del hombre natural, un principio generador del hombre carnal y un principio generador del hombre espiritual. ¿Viste? Y esto lo dice el diccionario secular, ¿no? Principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser. O sea, el principio que te lleva a generar algo, después vos querés llevar eso que generaste, lo querés llevar a una vida plena. El hombre que empieza a juntar dinero, ¿en qué momento para? El hombre que se enamora del dinero, ¿cuándo para? No para. Porque él busca una plenitud, él busca tener más, tener más. Lo mismo nos tendría que pasar a nosotros como hijos de Dios. Si hay un principio generador de la palabra, sí, de la encarnación de la palabra, que nos hace hijo el Señor, el apóstol Pablo enseña que vamos rumbo a la perfección, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es nuestra meta, ¿viste? Hablando de la naturaleza divina. Fíjate, y tiene otra interpretación. Dice, en cuanto a tal ser, o sea que el principio generador te va a llevar a ser lo que tenés que ser, ¿viste? En las naturalezas, siguiendo su propia e independiente evolución.
Vamos evolucionando, vamos rumbo a la perfección, vamos creciendo. Es como Ezequiel que te mide 1000 codos, 1000 codos, 1000 codos, 1000 codos. Filipenses 1:6, sí. ¿Viste? Hay otra interpretación, dice, conjunto de todo lo que existe y que está determinado y armonizado con sus propias leyes. ¿Sí? La nueva criatura tiene ley del espíritu de vida y ley del amor. ¿Viste? La ley del espíritu me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. El viejo hombre tiene una ley de pecado y de muerte. Romanos 8. La ley del espíritu de vida para la nueva criatura, solo esa ley la puede cumplir el que nació de nuevo. El amor es el cumplimiento de esa ley. La ley del espíritu de vida, ¿sí? La ley de los miembros, dice Romanos 7. La ley del pecado. Y las leyes humanas, las leyes, por ejemplo, que tuvo el hombre humano, ¿no? Que Dios le dio, que nunca la pudo cumplir, las leyes, ¿no? ¿Viste? Y las leyes, hay leyes para todos, para todas cosas, ¿no? Leyes de tránsito, lo que sea. Y fíjate, el punto bíblico, ¿qué se entiende por naturaleza en la Biblia? En la Biblia, naturaleza se refiere a la esencia inherente de algo. Pensá en Dios, ¿sí? Pensemos en Dios, nuestro Padre. En la Biblia, naturaleza se refiere a la esencia inherente de algo, su carácter fundamental o la forma en que algo es por naturaleza. Inherente quiere decir que no se puede separar, inseparable. Hablábamos hace un rato, Dios es santo, santo, santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es santo, santo, santo. Es su naturaleza inherente. O sea, todos los que participamos de la naturaleza divina en Cristo como hijo de Dios, también somos santo, 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 en Cristo. Esto se revela en la carta a Tesalonicenses, ¿no? El apóstol Pablo da esta palabra tremenda que dice así: guardaos irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, santificados por completo, espíritu, alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible para la venida. Santo, santo, sí. Santo. Santificado por completo. ¿Cuál es la santificación por completo del Hijo de Dios? Ser santificado en el espíritu. ¿Sí? Pablo dice, limpiémonos de contaminaciones espirituales, ser santificado en el alma y ser santificado en el cuerpo. Lo que habla de que somos templo y morada del Espíritu Santo. El templo tenía atrio, lugar santo y santísimo. ¿No es cierto? La santidad es del atrio, el cuerpo. La santidad es del alma, ¿sí? El lugar santo es el alma. Y la santidad en el lugar santísimo, el espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea que somos santos en el espíritu, somos santos en el alma y santos en el cuerpo. Atrio, lugar santo y santísimo. Somos templo, somos tabernáculo. ¿Viste? Sí, sí. Eso es por naturaleza. Al punto que el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 3, dice que el Hijo de Dios, la nueva criatura, no puede pecar porque es nacido de Dios y la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Vamos al punto de lo que significa naturaleza. Es algo inherente. Es lo que sos realmente, ¿viste? Qué tremendo, una cosa preciosa. No sé si esto contesta a tu pregunta, Tomás, ¿sí? Hizo y de sobra también, sí. Sí, no sé si, bueno, acá tenemos otros apuntes. Pero ese versículo de Juan es tremendo también, porque dice que el que peca no lo conoció, que no conoció a Dios. Dice que el que peca, fíjate vos que esto es doctrina de los apóstoles. Antes, cuando charlábamos, ¿qué es lo que el enemigo logró tapar, arruinar, torcer? Es precisamente la doctrina de los apóstoles. Cuando vos vas a Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, dice que la iglesia primitiva perseveraba, ¿sí? En 4 cosas. Dice que perseveraba en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros y en la doctrina de los apóstoles perseveraba, ¿sí? Juan doctrina y dice que el que está en Dios no puede pecar y que el que peca no le ha conocido. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. O sea, esto se ve, ¿no? Las personas, aún estando en congregaciones, se entregan al pecado. ¿Por qué? Porque no están conociendo al santo, santo, santo. Tienen que nacer de nuevo. Necesitan nacer de nuevo, como Nicodemo. Nicodemo conocía la ley mosaica, los profetas. Nicodemo tenía todos los carteles, digamos, de seminarios que podría haber tenido. Posibles, claro. Y sin embargo no tenía ni idea de lo que es el reino.
Ahora, para ver el reino y entrar en el reino, hay una sola naturaleza que accede al reino. La nueva criatura en Cristo Jesús es la que accede al reino. El hombre carnal, imposible. El hombre natural no entiende ni discierne estas cosas, ¿viste? Para él son locura. Tremendo. ¿Qué es vivir en una naturaleza pecaminosa? ¿Qué es vivir en una naturaleza pecaminosa? La vivificación de la naturaleza del pecado. Santiago, ¿sí? Hay muchas palabras que pudiéramos tomar, pero creo que la adecuada es la de Santiago. Cualquier versículo que Sí. nombres aparece, Sí. está apareciendo en el video, así que. Bien, Santiago dice así, la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Sí? El apóstol Pedro dice que nosotros fuimos trasladados y que todos los males que hay es por causa de la concupiscencia, que el Señor nos trasladó. ¿Sí? Cuando habla de la naturaleza divina, ¿te acordás? Segunda de Pedro, capítulo 1, habla de la naturaleza divina. Dice, habiendo huido, capítulo 1 de Segunda de Pedro, el apóstol, por eso es doctrina apostólica esto. El apóstol dice que nosotros hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, toda la corrupción, todo lo corrompido, lo vano, la vanidad que hay en el mundo es por la concupiscencia, a causa de la concupiscencia. ¿Qué es vivir en la naturaleza pecaminosa? ¿Qué es vivir en la carne, en el viejo hombre, en la simiente de la serpiente? Es vivir esclavo de concupiscencia. En otro tiempo vosotros eres esclavo de concupiscencia. Renovaos en el espíritu vuestra mente, dice, ¿no? No obedezcáis, de modo que no, Romanos, de modo que no obedezcáis al pecado en sus concupiscencias. Las concupiscencias son del pecado, te lucha, te esclaviza para que nosotros obedezcamos al pecado en sus concupiscencias. ¿Sí? O sea que el pecado no puede hacer nada sin la concupiscencia. La concupiscencia es la madre de todos los problemas. Dice, Santiago dice que la concupiscencia da a luz, mira qué importante, dice que la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es como la madre, imagínate en una familia, ¿no? Sí. Si la concupiscencia da a luz, la concupiscencia es la madre, ¿qué da a luz? El pecado es el hijo, y el pecado siendo consumado también da a luz. ¿Qué da luz? La muerte. O sea que podemos decir que la concupiscencia es la madre, el pecado es el hijo y la muerte es el nieto. Una cosa así, como para que se entienda. Sí, eso es tremendo. De alguna Me manera, hiciste acordar a un versículo que está en 2 Corintios 11 que dice que hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Y da luz a eso, al pecado, es tremendo. Sí. Y bueno, también me acordaba del famoso versículo de 2 Corintios 4:4 que dice que Satanás ciega el entendimiento, Exacto. que es exactamente eso. Sí, y sí. en el versículo 6 dice que Dios dio luz a los corazones, así como dijo sea la luz en Génesis. Sí, Es tremendo eso. Sí. Y para entender todo esto es necesario eso, que aceptar a Dios y que Él se dé luz a nuestros corazones. Sí. Y va mucho con lo que dijiste de Nicodemo, que es la misma pregunta. ¿Qué es ser nueva criatura? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Es eso precisamente, la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Sí? Sea la luz. Aparte ¿Entendés? dice que... Perdón, te interrumpís, perdón. Sí, no. Aparte es algo tremendo porque dice que la luz del Evangelio. Exacto. Bueno, casualmente Increíble. predicamos el domingo pasado ese mensaje. Dice que el Evangelio estaba oculto, ¿viste? Pero que el Señor sacó a la luz, Sí. Timoteo, dice que sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y dice que este Evangelio estaba para nosotros desde antes de los siglos de las edades. Segunda de Timoteo, antes de los siglos. Eso es presciencia, eso es anticipado conocimiento en la doctrina de los apóstoles. Eso es el primer punto de doctrina apostólica, anticipado conocimiento, presciencia. Dice que eso estaba para la nueva criatura en Cristo. Y esto, que la vida y el Evangelio sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Eso es la nueva criatura. La luz, nacer de nuevo, sea la luz. Y fue la luz.
Es tremendo, sí. Sí. En las principales partes en las que se cae, por ejemplo, al entender la naturaleza, lo he hablado con mucha gente, me pasó a mí mismo también, es esto con respecto al versículo de primera de Juan, de que el que peca no conoce a Dios. Y vos decís, ¿cómo puede ser si pecado no va a haber más recién cuando sea, recién después del milenio? Entonces, ¿cómo puede ser que seamos participantes de la naturaleza divina, que no pequemos, pero a la vez, yo si te miento estoy pecando? Eso es una de las principales cosas en las que se cae y no se entiende. ¿Cuál sería Claro. la respuesta a esto? Muy buena pregunta. Yo creo que esta pregunta es fundamental, porque es ahí donde el enemigo entorpece lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero antes que cerremos el punto anterior, vos me habías preguntado qué es andar en la naturaleza caída, en la carne. ¿Sí? Conclusión, ¿qué es andar en la carne? Es andar obedeciendo a la concupiscencia. La concupiscencia siempre va a dar a la luz el pecado. ¿Sí? Por eso que uno tiene que creer en la fe, que ese viejo hombre, Romanos capítulo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que no sirvan más al pecado. De modo, dice, que no le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Me explico? O sea, ¿qué es andar en la carne? Andar esclavo de concupiscencia. De lo que sea, lo que te lleve a pecar. ¿Qué es pecar? Desobedecer a Dios. En todos los aspectos. Esto no es tan solo sexualmente. Esto es en todos los aspectos de la vida. En la integridad de la vida, toda la desobediencia es por causa de la concupiscencia. Todo el pecado. Lo que me habías dicho es cómo puede ser que no pequemos. ¿Cómo es que los apóstoles enseñan que el que está en Cristo, el Hijo de Dios, no peca, no puede pecar? Mira lo que dice Juan, no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Qué sabemos de la simiente? En tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Cristo. En Cristo, imposible que pequemos si estamos en Cristo. Para pecar, tenés que andar en la naturaleza de pecado. ¿Sí? Volvamos a leer cómo arrancamos. Naturaleza, significado, principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser. Para pecar, tenés que ir al principio desarrollador. ¿Cuál es el principio para ir a pecar? ¿Quién es el que pecó? La carne nuestra. Permitime que te dé el origen de la naturaleza para que sí. se entienda. El reino. Olvidémonos del Cronos. Vamos al Kairos de Dios. Vamos a los que antes conocía. Hagamos un viaje a la presencia de Dios. ¿Sí? En el tiempo de Dios. Lucifer. ¿Sí? Vamos. ¿Quién era Lucifer? Luz bella. Ezequiel capítulo 28. Cuando Dios crea a Lucifer, lo crea, dice, de piedras preciosas, jaspe, crisólito, esmeralda, piedras preciosas. Cuando crea a Adán, lo crea del polvo de la tierra. ¿Sí? O sea que la creación, ¿sí? El templo, el santuario de Lucifer era lo más precioso de las piedras más preciosas del reino de Dios. Dice Ezequiel 28, Dios le habla y le dice, te dice con música, tamboriles, por eso es que él manipula tanto la música. Le dice, era acabado en hermosura. El sello de la perfección eras tú. Sí. ¿Sí? Y después dice, hasta que se halló en ti maldad y pecaste. Y Dios lo tolera y lo soporta tiempo indefinido. Porque dice, a causa de las multitudes de tus contrataciones. ¿Cuánto tiempo lo habrá tolerado Dios? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque el pecado no existía, Tomás. El pecado se generó adentro de un ser llamado Lucifer, luz bella, que era el sello de la perfección. ¿Por qué peca? Si Dios lo hizo sello de la perfección. El pecado nació en él, ¿viste? Él es el origen del pecado, el origen de la naturaleza pecaminosa, el origen de la simiente de la serpiente, el origen del hombre carnal pecaminoso, es en el maligno, en el diablo. Sí,
¿Viste? Sí, es verdad. Y hay un versículo del Nuevo Testamento, no sé dónde está, pero lo recuerdo muy bien, que dice que él pecaba desde el principio. Claro. Sí, sí. Dice que Caín era del maligno. Mm. Él peca desde el principio. Y Caín pecó, mató a su hermano. El apóstol dice que Caín era del maligno. ¿Viste las naturalezas cómo se empiezan a ver en la palabra? Claro, y ahí se corrompe todo. Exacto. Adán fue creado, no sé si tiene que ver, ahí me corregirás vos. Sí. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. De Dios. Y después, ya destruidos del Edén, dice que fuimos creados a imagen, seguimos a imagen y semejanza de Adán, ya con la naturaleza Claro. pecaminosa. Sí. Bien, pero el punto era que me habías preguntado. Sí, nos fuimos. Sí, ¿por qué? Claro, ¿cómo puede ser ¿Cómo que...? puede ser que pequemos? Es- ¿Cómo es esto? Y si el apóstol dice que no puede pecar. Bueno, es por causa de las naturalezas. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros hoy estamos adentro del envase adánico. ¿Sí? Esto es el envase que tenemos, carne, ¿no es cierto? Vivimos en un envase adánico. ¿Sí? Bien, ¿qué dice el apóstol Juan? Si digo que no tengo pecado, hago a Dios mentiroso. ¿Sí? Sí. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 7, el pecado que mora en mí. O sea que los apóstoles nunca niegan que el pecado mora en nosotros y no podemos decir que no tenemos pecado porque haríamos a Dios mentiroso. ¿Sí? O sea, ¿el pecado mora en mí? Sí. ¿Tengo pecado? Sí. ¿Soy un pecador? Te respondo yo, no. ¿Me explico? ¿Qué es lo que estamos diciendo? La concupiscencia da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Para que la concupiscencia me gobierne y dé a luz el pecado y la muerte, tengo que andar en la naturaleza de pecado. O sea, el pecado mora en mí. ¿Tengo pecado? Sí. Pero no le obedezco. Tengo dominio propio. Soy hijo de Dios. Soy nueva criatura. No sé si esto va respondiendo. Sí, Por sí, eso sí. Juan dice, no puede pecar. ¿Por qué? Porque ahora es templo y morada del Espíritu. Es guiado por el Espíritu. Ahora el Espíritu Santo nos guía. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos dominio propio, fruto del Espíritu. Podemos negarnos, someternos a Dios, dicen los apóstoles. Someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. Entonces, ¿por qué peco? Porque no me someto a Dios, porque no resisto al diablo, no lo resisto, no me apropio de la naturaleza divina. ¿Me explico? Sí. Se empieza a separar este tema. Quiero que esto quede claro. El pecado mora en nosotros. ¿Sí? Y tenemos pecado. Pero pecadores somos si le andamos obedeciendo a la concupiscencia. ¿Se entiende? Escucha esto que es lo que más claro te va a quedar. Hubo un ser que tuvo más pecado que todos nosotros. ¿Quién fue? No quiero responder mal, pero se me vino a la cabeza Jesús en la cruz. Jesús. Enseña la palabra que Jesús cargó el pecado de la humanidad. Pablo dice, el que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Es el ejemplo más claro de entender la naturaleza. ¿Quién cargó más pecado en el cuerpo humano que Cristo? Dice que en el Getsemaní transpiró como grandes gotas de sangre, transpiraba a causa de la concupiscencia, a causa de la batalla que él tenía en el dominio propio, el peso, ¿me entendés? De la naturaleza de pecado. No sé si se entiende. Sí. Bien, ¿pecó Cristo? ¿Pecó Jesús? No. No. Eso lo explica. Cargó el pecado de toda la humanidad en su cuerpo. ¿Pecó? No. Eso es lo que los apóstoles entendieron. No puede pecar porque ha nacido de Dios y la simiente de Dios permanece en él. ¿Tenemos pecado? Sí. ¿Cargamos el pecado? Sí, pero no le vamos a obedecer al pecado. Porque hemos creído en la naturaleza divina, en Cristo. Somos hijos. Tenemos identidad de hijos. Santo, santo, santo. ¿Me explico? Sí, quedó... Sí. Hay que separar las naturalezas, separación de naturalezas. Puede caer, dice que el justo, 7 veces caerá el justo y se levantará. No sé si se entiende. Porque esta palabra también está, o sea, el Hijo de Dios, el cristiano, el justo, el que se justificó por la fe. Escrito está 7 veces caerá el justo y se levantará. O sea, qué tremendo que es esto.
Se tiene que levantar porque Él es hijo. ¿Se entiende? Sí, quedó Pero el claro. ideal de los apóstoles es que crezcamos en la fe y vivamos por la fe. Dice que el justo, por su fe, vivirá. Bien. Dice que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. La fe. O sea, todo lo que hablamos es de fe, por fe y para fe. Por fe soy hijo de Dios. Por fe soy participante de la naturaleza divina. Por fe nací de nuevo. Por fe soy santo. Dice Pablo que hasta el ósculo, hasta el beso que nos podemos dar, el ósculo, es santo. Todas las cartas apostólicas, ¿a quién se le escribe? A los santos. Y al final de la salutación dice, saludados con un ósculo santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Jesucristo ora y dice, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sí, también Romanos 8 creo que dice que intercede por los santos. Por los santos. Y cuando vuelva, ¿viste? Vuelve a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. ¿Contestó más o menos el tema? El pecado mora yo en creo que nosotros. quedó muy claro. ¿El pecado mora en mí? Sí. ¿Soy por eso pecador? No, pecador sería si ando obedeciendo a la concupiscencia de pecado. Pero nos negamos a nosotros mismos. Pablo lo lleva y dice así, ciertamente hermano, cada día muero, y termina con el yo, cuando Pablo dice, ya no vivo yo. Dice así, con Cristo estoy, mirá la fe, mirá el lenguaje de fe, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para darle un cierre, me gustaría cerrar con una conclusión que cuando fue llevada a la radio fue muy buena. Me acuerdo que terminamos en con Mati y nos mirábamos y dijimos, tenía ganas de llorar, decíamos. Algo que confieso de Mati y yo. Y sí, es la conclusión de las tres cruces, que la hablábamos antes también. Sí. Como para darle un cierre. Un cierre. Conclusión de las tres cruces. Hagamos un poquito de historia y lleguemos a la cruz. ¿Sí? La Biblia tiene tres protagonistas. ¿Sí? ¿Quiénes son? Empezar a leer la Biblia. En el principio creó Dios. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien. Eso es un punto de revelación del desorden que teníamos nosotros. Eso es otro tema. Pero el primer protagonista que aparece es Dios. ¿Cuál es el segundo protagonista? Dios creó al hombre. Según Génesis, el hombre. Y el tercer protagonista que aparece es el maligno, que ya no es Lucifer, ahora es diablo, ahora es adversario, que entra a través de la serpiente en el huerto y habla a Eva. Y después que caen en pecado, Dios le habla a la serpiente, le habla el mismo diablo, le habla a Dios y le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, entre tu naturaleza, entre tu semilla, tu simiente y la simiente de la mujer. Pondré enemistad. Es una charla que Dios le está hablando a la simiente de la serpiente, al diablo, y profetiza sobre la simiente de la mujer que era Cristo, que iba a venir de María, la simiente de la mujer. Y le dice, tú le herirás en el calcañar al hombre, le harás tropezar todo el tiempo que caiga, pero él, la simiente de la mujer, el Cristo encarnado, te va a pisar la cabeza. ¿Sí? Y el que está fuera de esa charla, ¿quién es? El hombre. Adán está fuera de la charla. O sea, que Dios está hablando con la serpiente y le habla acerca de la simiente de la mujer, de Eva. Y el que está fuera de esa charla es Adán, el hombre natural, el alma viviente. Ahí ya tenés tres naturalezas claras. Entonces, nos encontramos que los tres protagonistas principales de la Biblia es Dios, el hombre y el diablo. Los tres. ¿Se entendió? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo lo que es Dios. El hombre, espíritu, alma, cuerpo, todo lo que es el humano, todos los planes, mente, todo lo que es el hombre y el diablo, con todo lo que es concupiscencia, pecado, muerte, mentira, todo lo que es él, con sus ángeles, principados, potestades, todo lo que es diablo, ¿viste? Son los tres protagonistas de la Biblia. Eso es el punto principal de entender para empezar a leer, ¿no? Adán y Eva tuvieron 3 hijos. ¿Sí? Caín
que el apóstol dice que era del maligno, Abel, que casualmente Abel aparece en Hebreos 11, ¿sí? Por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. O sea, que Abel te está hablando de la naturaleza de hijo, la naturaleza de fe que tenemos, Abel, ¿sí? Caín queda maldito y Abel muere, ¿sí? Lo mata Caín, obviamente. Y aparece el tercer hijo, que se llamó Set, que casualmente hasta su nombre tiene 3 letras. Set, 3 letras. Y de Set, que es representante del hombre natural, del humano, ¿sí? Aparece toda la genealogía del ser humano. ¿Has visto eso? Hasta que Dios se hartó de toda esta situación de pecado, concupiscencia y muerte, parece ser que en el tiempo de Noé, el que gana esta batalla es precisamente la simiente de la serpiente. Gana la batalla. No del todo, obviamente, pero hace una ruina a la simiente de la serpiente total, al punto que Dios se arrepiente de haber hecho al humano, al hombre, porque la concupiscencia lo esclavizó de tal manera que Dios se arrepiente de haber hecho al humano y manda el juicio. Y buscó y encontró un justo, uno, de la justicia de Dios, Noé, que también tiene 3 letras. Estamos hablando de las 3 cruces, ¿no? Sí, 3, 3, 3. Siempre el 3. Esto es una numerología de Dios que está clarísima en la Biblia. Noé también tiene 3 letras. Y a través de Noé, Dios empieza de nuevo. Que eres tú y serás salvo tú y toda tu casa. Se salvó toda la casa de Noé. Por la fe de Noé. ¿Sí? El bautismo en agua, Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Sí? Las aguas de Noé. Bien. Empieza de nuevo Dios. Y qué casualidad que Noé tiene, ¿cuántos hijos? 3. 3. ¿Sí? Sem, Can y Jafet. ¿Vos leíste cuando Noé suelta la palabra sobre los 3? No, no lo recuerdo. Después tómate un tiempo y lee. ¿Qué le dice Noé a sus hijos? Clarísimo. Can fue, maldito será Can. ¿Sí? Can. El cananeo, toda esa gente que después le hizo la vida imposible a Israel. ¿Viste? Can. Jafet representa al hombre natural y Sem al hombre espiritual. Cuando Noé les habla, le dice a Jafet, ¿sí?, que él iba a estar bien, bendecido, siempre y cuando esté bajo las tiendas de Jafet. Jafet es el bendecido. Habla de la nueva criatura, del Hijo de Dios, todos los planes en él. Jafet representa al hombre humano, al natural, que se tiene que sujetar a lo espiritual. Nuestra naturaleza humana se debe sujetar a lo espiritual para estar bendecida y vivir con todos los beneficios de Dios. Y Can representa al viejo hombre, carnal, maldecido. Pues fíjate que en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Josué, Dios manda que los extermine, que tomen posesión de la tierra, y no tenía piedad Dios con los cananeos. ¿Viste? Ahí tenés los 3. Y así esto se va revelando por toda la palabra. Una de las partes que a mí me impresiona también son los 3 reyes primeros de Israel. Los 3. Saúl, David y Salomón. Fíjate la justicia de Dios, porque estos 3 reinaron 40 años. 40 años reinó Saúl, 40 años reinó David y 40 años reinó Salomón. Dios no hace acepción de personas. ¿Viste? El tema es cómo militaron. Tocando a las naturalezas, entendiendo que la naturaleza carnal, pecaminosa, es del maligno, que la naturaleza natural es de Adán y que la naturaleza divina es de Dios en Cristo, ¿sí? En Cristo, hijos de Dios. En Adán, hijos del hombre. Y en el diablo, hijos del maligno. Hijos del maligno. De la simiente del maligno. ¿Viste? Teniendo esto claro, ¿qué decimos del gobierno de Saúl? ¿Le dio oportunidad Dios a Saúl? Sí. Sí. ¿Y cómo termina Saúl, su reinado? Sí, se excusa encima después. ¿Te acordás? Termina yendo a la bruja esta de Endor, si mal no recuerdo. Termina intercediendo para que traigan el espíritu de Samuel. O sea, cae en un estado pecaminoso de corrupción, de contaminación carnal, diabólica, tremenda Saúl. Es desechado. Dios lo desecha. Y Dios se arma de David. Llama a David.
David es la nueva criatura, el nuevo rey, el nuevo reinado. ¿Se entiende? Ahí tenés representativo de esto. Saúl, carne. David, nueva criatura. Salomón. Salomón es un muy buen representativo del hombre natural. Dios le da toda la gracia, la sabiduría, Dios le provee todo a él. Pero él termina sus últimos días levantando altares a los dioses paganos de las mujeres que tenía. Diciendo vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Viste? Sí, es tremendo eso. ¿Viste cómo se representan las naturalezas? Bueno, esto es un viaje en la Biblia. Un viaje que va a naturaleza. Se ve por muchos lugares las tres naturalezas. El Espíritu Santo te las va a ir revelando, vas a ir viendo estos casos, representa esto, aquello, lo otro. ¿Viste? Hasta que llegamos a la cruz. Este viaje de las naturalezas llega a la cruz. En el diálogo de la cruz se revelan las naturalezas. Tenemos la simiente de la serpiente, el carnal, hijo del diablo, que le exige a Cristo, estando en la cruz, que se salve él y que los salve a ellos también. Le exige, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el hombre natural, el Adán, que está en la otra cruz, crucificado ahí, le habla. Jesús ni siquiera le responde, ¿eh? Jesús ni se preocupa en contestarle al carnal, ¿sí? El que le contesta es el Adán, el hombre humano del otro lado, y le dice: tú, estando en la misma condenación, no temes a Dios. Nosotros estamos aquí, dice, porque nos merecemos esto. Reconoce y se arrepiente. Reconocemos esto. Pero este justo, ¿qué hizo para estar acá? Y ahí le dice la frase gloriosa de libertad, el grito de libertad más tremendo que un hombre natural puede tener. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús sí abre la boca y le contesta. Le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Punto fuerte que hay que entender: que Jesús no habla con el ladrón que representa al viejo hombre. No habla. Porque Jesús había venido a salvar lo que se había perdido. Adán, el humano, el ser humano se había perdido, el que tenía la imagen y semejanza de Dios. Eso vino a salvar, el alma viviente, el alma que pecare, esa morirá. Cristo vino a salvar el alma, a lavarnos, limpiarnos, justificarnos, redimirnos del pecado. ¿Viste? Este viaje sigue, ¿eh? Sigue en Pedro y sigue. Pedro vio 3 veces que el lienzo bajó y vio 3 hombres que llegaron ahí a Jope, 3. Vio el lienzo 3 veces. ¿Sí? Cristo estuvo 3 días, 3 cruces. El título de la cruz, ¿te acordás del título de la cruz? Estaba en 3 idiomas: griego, ¿sí? Hebreo y latín. Mirá qué detalles del 3. 3 días, la señal de Jonás, el pez, el hombre, Jonás adentro del pez, al 3er día. Y Jesús le da esa señal. Solamente les daré, dice Jesús, la señal de Jonás. 3. En el tiempo de Pedro, que tenía que ir a predicar a los gentiles, Dios lo está sacudiendo para llevarlo a los gentiles, el lienzo baja 3 veces. ¿Viste? Cuando lo llaman, baja y se encuentra con 3 hombres que están a la puerta. Y así va el viaje, ¿viste? 3. Sí. Se ve muchas veces este tema, y una de las cosas que más me impresiona es que el viaje de los 3 llega al final de la iglesia de la Odisea. Al final. Apocalipsis. Llega al final esta revelación de los 3. Cuando el Señor le dice a Juan que le hable a la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia de este tiempo, ¿no? Le dice así el Señor: por cuanto no fuiste frío ni caliente, fuiste tibio, 3. los 3, te vomitaré de mi boca. Hay una naturaleza, el que milita en la concupiscencia, el que milita en esa naturaleza y no se define teniendo todo lo que el Señor le ha provisto por el Espíritu, por la fe, por la palabra, para terminar con esa naturaleza, crucificar, matar y sepultar. El cristiano, que tiene todo el poder de la palabra, el logos, el rema y el zoe de la palabra, lo tiene para creer por la fe que esa vieja naturaleza está crucificada, muerta y sepultada, pero no avanza por la fe, se queda dando vuelta como Israel en el desierto, se transforma en un tibio, y ese tibio tarde o temprano, al final de los tiempos, el Señor lo va a vomitar de la boca. Las 3 naturalezas: frío, tibio, caliente. Yo me acuerdo cuando era chico,
los pastores enseñaban una frase que me quedó grabada, que decían así: bueno, porque en este reino hay paja, cizaña y trigo, decían. No sé si escuchaste alguna vez. Paja, cizaña y trigo. Qué tremendo. Quedé fascinado con los detalles, ¿no? Nunca... Hay mucho más detalles que se pueden hablar de este tema, ¿no es cierto? El tiempo. Todo lo que Dios nos quiere decir. Por naturaleza. La naturaleza de Dios revela esto. El tiempo humano es pasado, presente, futuro. Los reinos, minerales, vegetal, animal. ¿Viste? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, el hombre, espíritu, alma, cuerpo. Y así muchas cosas hay que están en la palabra que el Señor nos ilumina, ¿no? Por eso Pablo oraba y decía que el Señor ilumine los ojos de vuestro entendimiento. ¿Viste? Oraba para que venga espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor. Qué cosa preciosa. No sé si hay alguna pregunta más, pero... No, perdón. Mucho contenido. Sí. Así quedé. Me olvidé de la cámara en un momento, inclusive. No, quedé fascinado, en serio. Y bueno, y acá a seguir. Claro. No había prestado nunca atención a los detalles esos, por ejemplo. Sí. Y llegó todo muy de repente. Sí. Quedé así. No, de verdad. Queda la despedida. No hay otra pregunta. Sí, solo me gustaría aclarar un tema: la cruz. La cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Porque el que nos está oyendo y el que escuche esta charla, esta enseñanza, va a decir: bueno, entonces tengo 3 naturalezas. Se puede prestar para entender eso. Sí, entonces tengo 3 naturalezas. Hoy estoy medio natural porque estoy muy ocupado en las cosas de este mundo, en el trabajo, en el dinero, en las cosas naturales, que no son pecado, pero que son humanas, son de acá abajo, del terrícola, del Adán, del humano. Y de repente el domingo voy al culto y empiezo a adorar y me transformo en la nueva criatura. Soy espiritual porque estoy adorando, pero el lunes estoy con un problema de concupiscencia, que quiero pecar, que siento tentaciones con esto, con aquello, entonces estoy en la carne. ¿Viste? Hay gente que puede llegar a pensar eso, que pueden coexistir las 3 naturalezas, que pueden coexistir todo el tiempo. Bueno, eso puede ser un proceso en un tiempo del discípulo hasta que cree por la fe la palabra. La palabra, la cruz, la revelación de la cruz que Pablo tiene, termina con la coexistencia de las naturalezas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la nueva criatura en Cristo Jesús es hijo de la resurrección. O sea que la nueva criatura, la regeneración, es en la resurrección de Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Dios, en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Entonces, Tomás, el punto es entender la doctrina de los apóstoles. Pablo enseña que el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para destrucción del cuerpo de muerte. O sea que la vieja naturaleza, por la fe, Cristo la crucificó, la mató y la sepultó. Esto es la fe, que llama a las cosas que no son como si fuesen. Por la fe creo en la palabra que dice que mi vieja naturaleza pecaminosa, llena de concupiscencia, ¿sí?, templo y morada del pecado, esa naturaleza, por la fe en la palabra, creo que Cristo la crucificó, según Romanos 6. La crucificó, la mató y la sepultó. ¿Sí? Eso lo hizo Cristo. Ahora, el Cristo encarnado me hace una invitación y me dice: ¿alguno quiere venir en pos de mí? ¿Has leído eso? ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Bueno, aquel que quiera venir en pos de mí, dice, tome su cruz. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz, niéguese. Y vamos, dice. ¿A dónde iba Cristo? A morir a la cruz. Ahora vos pensá, Tomás, ¿cuándo un carnal, una naturaleza carnal, va a querer ir con Cristo? De ninguna manera. ¿Quién es el receptor de esta invitación? Sin duda es el hombre natural. El hombre que viene, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo haré descansar. El hombre natural, el Adán, el que recibe esta invitación del Señor y va a la cruz a morir
Pablo dice que cada día él moría y que su yo humano, dice, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es la fe que profesamos hoy? Hemos resucitado con Cristo, somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. La identidad de hijo es en la resurrección con Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? No hay más coexistencia. La fe termina con la coexistencia de las naturalezas. Yo tengo que ser renovado en el espíritu de mi mente todo el tiempo. Llevar cautivo todo pensamiento de esta batalla, ¿no? Cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hebreo dice que Cristo, con lo que padeció, aprendió la obediencia y fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. O sea que en esa obediencia yo puedo crucificar, matar y sepultar todo pensamiento que venga de naturaleza pecaminosa carnal o de la naturaleza natural. Y vivir en la naturaleza divina, resucitada con Cristo, cosa que el apóstol Pedro dice que el Señor, Dios Padre, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, por las cuales llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A esa fe que has creído, dice Pedro, añadile virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor, dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no caeréis jamás. Y de esta manera os será entregada, otorgada, dice Pedro, amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es pura fe. Conclusión final, el justo, por su fe, vivirá. Sin fe es imposible entrar en esto. Esto es pura fe, de fe, por fe y para fe. ¿Sí? Y si no, estás muerto. Y si no, no tiene sentido. Porque el pecado mora en nosotros. Y si yo no creo que está muerto, voy a obedecer en la concupiscencia. ¿Me explico? Voy a decir que soy libre en Cristo, pero voy a andar pecando. O sea, me voy a engañar. ¿Me entendés, Tomás? Sí. Me voy a estar engañando. No le voy a encontrar la salida. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy la puerta, hay una salida. Yo soy la puerta. ¿Se entiende? Yo soy el camino. Hay cristianos de camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Y nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Nadie va al Padre si no es por mí. La realidad de los procesos es que hay cristianos de camino, hay cristianos que están en el camino y en la verdad, hay cristianos que están en el camino, la verdad y la vida, descubren la vida nueva, la nueva criatura la descubren por la fe, la viven, y está el cristiano del cuarto nivel, que fue el Padre. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ya fuimos al Padre. Cuando llegamos al Padre, Tomás, cuando llegamos al Padre hay algo que gime adentro tuyo que dice así, Abba, Padre. Adentro sale de lo más profundo de tu espíritu esa palabra. No aprendida por una canción, no. Es una experiencia personal con el espíritu que de adentro sale, Abba, Padre, fuiste al Padre. Gracias al camino, la verdad y la vida que se reveló por el Espíritu en Cristo, vos fuiste al Padre. ¿Viste? Y todo esto es fe, pura fe. Sin fe, sin posibilidades. Lee Hebreos 11. Todo lo que se hizo fue por la fe. De modo que lo que se ve fue hecho lo que no se veía, por la fe. Por la fe soy santo, por la fe soy justo, por la fe soy nueva criatura, por la fe soy hijo, por la fe vivo de gloria en gloria, por la fe estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Eso es el lenguaje de la fe. Y la fe llama a las cosas que no son. El incrédulo te va a ver y te va a decir, pero vos sos un pecador. El que no cree. Todos pecamos, somos todos pecadores, te va a decir el incrédulo. Pero lo que vos vivís es de fe. Para decir que soy un pecador, ¿necesito fe? Pensá. No. ¿No? No, porque el pecado mora en mí. No necesito la fe. Yo sé que el pecado mora en mí. La concupiscencia. Todo mora en nosotros. Para decir que soy un pecador, ¿necesito fe? No. Para decir que soy un hombre natural, ¿necesito fe?
No, Tomás, si estamos acá, mirá, la vida natural. O sea, hay una naturaleza natural para las cosas naturales y una naturaleza carnal para las cosas carnales de pecado. Y tenemos la naturaleza de la fe divina, la nueva criatura en Cristo Jesús, el odre nuevo, me encanta decir esa palabra, el odre nuevo, donde ha venido el vino nuevo, ¿sí? De la revelación de Cristo resucitado. Esto es pura fe, la nueva criatura. Pablo lo dice así, no me avergüenzo del Evangelio. Y cerramos, ¿sí? Sí, Si no terminamos más, cerramos con esta palabra. El apóstol es tremendo Pablo. encima, sí. Pablo dice así, no me avergüenzo de la buena noticia del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Al judío primeramente y también al griego. Y mirá lo que dice, porque en el Evangelio, lo que estamos hablando, la buena noticia, en el Evangelio la justicia de Dios se revela, ¿sí? Se revela, dice, por fe y para fe. Es vivir en esto, es vivir la vida nueva en Cristo. Por fe y para fe, y dice como está escrito, más el justo. ¿Quién es el justo? La nueva criatura, el que le creyó a Dios. Ese es el justo, Dios lo declara justo y tiene paz para con Dios, justificado pues por la fe. Mas el justo por su fe vivirá. Ese es el momento que tenemos como peregrinos y extranjeros. Nosotros en este momento, hijo, estamos viviendo por la fe. Somos hijos, santos, justos, nos preparamos para el arrebatamiento, santificados por completo, espíritu, alma, cuerpo, renovados en espíritu nuestra mente, comprobamos la buena voluntad del Señor que es agradable y perfecta, vamos para adelante, no nos conformamos a este siglo, ¿viste? Peleamos la buena batalla de la fe, peleas contra Amalek, das por muerto a Amalek, ¿sí? Totalmente, viejo hombre. Al Señor sea la gloria. Amén. Sí. Qué bueno. Moisés, de verdad, muchísimas gracias. Gloria a Dios. No sé si querés tocar la canción, si querés. No hay presiones, sino. Sí, bueno, ¿Sí? lo hacemos, sí. Dale. Voy a buscar la... Sí, por favor. Vas buscando en esta vida encontrar una salida a tu triste situación. ¿Cuántas veces te han herido, lastimando tus sentidos sin ninguna razón? ¿Cuántos proyectos descartados, cuántos sueños postergados por falta de perdón? No huyas más, debes de enfrentar tu realidad, no sufras más, debes perdonar para sanar, no huyas más, debes de enfrentar tu realidad, no sufras más, debes perdonar para sanar y triunfarás. Cuántas raíces de amargura empañando su hermosura y no puedes ver su amor. Mas Jesús siempre ha estado abriéndote los brazos, ofreciéndote su amor y su perdón. No huyas más, debes de enfrentar tu realidad, no sufras más, debes perdonar para sanar, no huyas más, debes de enfrentar tu realidad, no sufras más, debes perdonar para sanar y triunfarás. No huyo más,
puedo enfrentar mi realidad, no sufro más. Él me ha enseñado a perdonar, no huyo más. Hoy puedo enfrentar mi realidad, no sufro más. Él me ha enseñado a perdonar, no me culpo más. Su perdón me trajo